La historia arranca con Mark, un joven que aparenta tener una vida controlada, pero que en realidad está atrapado en una rutina que le pesa más de lo que admite. Su día a día transcurre entre compromisos, responsabilidades y la necesidad de encajar en un entorno que nunca termina de comprenderlo del todo. Aunque a simple vista parece funcional, su vida carece de chispa, de esa energía que lo haga sentir vivo de verdad. Mark es alguien que lleva consigo un vacío constante, uno que intenta ocultar tras gestos de normalidad. Mantiene amistades superficiales, sale cuando se espera de él y sonríe cuando la ocasión lo requiere. Pero en los momentos de soledad, cuando se queda a solas consigo mismo, la verdad se impone. Se siente desconectado, como si todo lo que hace estuviera en piloto automático. La cámara lo acompaña en escenas donde su rutina refleja esa monotonía. Desayunos silenciosos, paseos sin rumbo, conversaciones que no logran atravesar la superficie. No hay nada que rompa esa cadena de días idénticos, y él, en silencio, se pregunta si ese será el destino que le espera para siempre. Es en medio de ese estado, cuando parece resignado a vivir sin cambios, que surge una figura inesperada. Mickey, un joven cuya energía y presencia romperán por completo la monotonía de Mark, obligándolo a enfrentarse no solo a nuevas experiencias, sino también a sí mismo. En medio de la rutina silenciosa de Mark, aparece Mickey, un joven que irrumpe en su vida como un torbellino de energía y espontaneidad. Desde el primer momento, Mickey se muestra como alguien completamente distinto a lo que Mark está acostumbrado, libre, sin miedo a ser visto, con una forma de hablar y moverse que transmite vitalidad y autenticidad. El primer contacto entre ambos se da casi por accidente, pero desde ese instante queda claro que la presencia de Mickey tiene un efecto inmediato en Mark. Para alguien acostumbrado a controlar cada gesto y cada palabra, encontrarse con alguien tan desinhibido es desconcertante, pero también fascinante. Mickey no pide permiso para existir, simplemente entra en escena y llena el espacio con su carácter. Mark, al principio, se siente incómodo. No está acostumbrado a la intensidad de alguien como Mickey, a su humor directo, a su forma de desafiar las convenciones sin esfuerzo. Sin embargo, tras esa incomodidad inicial aparece algo más: curiosidad. Empieza a preguntarse qué sería de su vida si pudiera tener un poco de esa libertad que ve reflejada en él. Mickey, por su parte, también repara en Mark. Percibe enseguida su rigidez, sus silencios y su dificultad para mostrarse tal cual es. Y en lugar de alejarse, eso despierta su interés. Mickey ve en Mark una historia no contada, una fragilidad que de alguna forma quiere descubrir. Ese primer encuentro, aunque breve, siembra la semilla de lo que será una conexión intensa. Mickey, con su energía desbordante, empieza a desarmar las defensas de Mark, y Mark, sin darse cuenta, comienza a dejar que ese torbellino entre en su vida. Lo que parecía una coincidencia, pronto se convertirá en el inicio de un vínculo que cambiará para siempre el rumbo de ambos. Después de aquel primer encuentro, Mark y Mickey comienzan a cruzarse con más frecuencia, y poco a poco sus interacciones empiezan a adquirir un peso distinto. Lo que inicialmente parecía solo una curiosidad se convierte en momentos cargados de tensión y una chispa que ninguno de los dos puede ignorar. Mark, acostumbrado a mantener la compostura, se ve sorprendido por la facilidad con la que Mickey derriba sus muros. Mickey habla sin filtros, se ríe con fuerza, lanza comentarios atrevidos y no se disculpa por ser como es. Esa autenticidad descoloca a Mark, pero al mismo tiempo lo atrae de manera irresistible. Descubre que, junto a él, puede relajarse, aunque todavía le cuesta admitirlo. Mickey, por su parte, empieza a jugar con esa dualidad que ve en Mark, la rigidez externa y la vulnerabilidad escondida. Lo provoca, lo reta con bromas y a través de pequeños gestos intenta sacarlo de su zona de confort. Sabe que hay algo detrás de esa fachada seria y cada interacción es una forma de empujar a Mark a mostrarse tal como es. Las escenas entre ellos se llenan de momentos sutiles pero cargados de electricidad. Una mirada que dura un segundo más de lo normal, un roce accidental que deja a los dos en silencio, una conversación banal que termina revelando mucho más de lo que esperaban. Entre las risas y los silencios incómodos surge una tensión que mezcla atracción y miedo.
Para Mark, cada minuto con Mickey se convierte en un recordatorio de lo que le falta, la libertad de ser auténtico. Para Mickey, Mark es un enigma que lo intriga cada vez más, alguien que necesita un empujón para descubrirse a sí mismo. Es en estas primeras interacciones donde el espectador entiende que lo que une a ambos no es solo curiosidad, es la semilla de un vínculo que pronto crecerá, cargado de deseo, ternura y conflictos que pondrán a prueba a los dos. Lo que comenzó como un juego de tensión y curiosidad, pronto empieza a transformarse en algo más profundo. Mark y Mickey, que al principio parecían tan opuestos, comienzan a descubrir en el otro una compañía inesperada, un refugio que no habían encontrado en nadie más. Mark, que siempre había vivido atrapado en la rigidez y en la necesidad de controlar todo, se sorprende al ver cómo Mickey lo hace bajar la guardia. Las conversaciones que antes eran superficiales empiezan a volverse más sinceras. Hablan de sus miedos, de lo que esperan del futuro y de las heridas que arrastran en silencio. Y aunque a Mark le cuesta abrirse, cada palabra compartida con Mickey le da un alivio extraño, como si alguien por fin lo estuviera escuchando de verdad. Mickey, en cambio, descubre en Mark una ternura que no esperaba. Detrás de la seriedad y el silencio, encuentra un joven sensible, lleno de dudas, pero también con un enorme deseo de ser aceptado tal como es. Esa vulnerabilidad despierta en Mickey un afecto distinto al que estaba acostumbrado. Ya no se trata solo de provocar o de jugar, sino de cuidar y de acompañar. El despertar de sentimientos se refleja en momentos simples pero cargados de intensidad. Una tarde compartida en la que la risa se convierte en complicidad. Un silencio prolongado que no pesa, sino que reconforta. Un gesto de apoyo en el instante preciso. Y poco a poco, lo que parecía solo atracción física empieza a tomar forma de un vínculo real, con emociones que ninguno de los dos se atreve a negar. Este punto marca un cambio importante. Ya no son solo dos jóvenes explorando su química, sino dos personas que comienzan a reconocerse mutuamente como algo más. En medio de las diferencias, encuentran una conexión genuina, una que los obliga a preguntarse si están dispuestos a dar el siguiente paso y arriesgarse a vivir lo que sienten. Cuando la relación entre Mark y Mickey comienza a tomar forma, también aparecen las grietas que pondrán a prueba lo que sienten. La atracción y el cariño son innegables, pero los miedos internos y la presión externa empiezan a pesar más de lo esperado. Mark es quien más lucha contra sí mismo. Toda su vida ha estado marcada por la necesidad de encajar, de no salirse de lo que los demás esperan de él. Aunque junto a Mickey ha descubierto una libertad nueva, todavía le cuesta mostrarse sin máscaras frente al mundo. Cada paso que da hacia esa autenticidad viene acompañado de dudas. ¿Qué pensarán los demás? ¿Será capaz de sostenerlo? ¿No será más fácil volver a esconderse? Esa inseguridad lo lleva, en más de una ocasión, a alejarse justo cuando Mickey más lo necesita. Mickey, por su parte, se enfrenta a otro tipo de conflicto. Aunque es más libre y desinhibido, también carga con heridas propias, con experiencias que le han enseñado a no confiar del todo. Al ver las dudas de Mark, siente miedo de que su relación sea solo temporal, de que él termine siendo un experimento más en la vida de alguien que todavía no sabe quién es realmente. Esa desconfianza genera discusiones, donde lo que está en juego no es solo el presente, sino el futuro de lo que están construyendo. El entorno tampoco ayuda. La mirada de los demás, los prejuicios y los comentarios se convierten en un peso silencioso. Aunque nadie lo diga en voz alta, ambos saben que su relación será juzgada, y esa presión externa se mezcla con sus propios miedos internos, creando un cóctel de tensiones difícil de sostener. En este punto, la relación se convierte en un campo de batalla emocional. Mark necesita aprender a aceptarse y a dejar de vivir para los demás, mientras que Mickey debe decidir si está dispuesto a esperar o si el miedo al rechazo terminará alejándolo. Lo que antes era refugio empieza a tambalearse y el espectador percibe que un quiebre está cerca. Estos conflictos son el puente hacia el momento más decisivo de la historia. ¿Podrán enfrentarse a sus miedos y elegir lo que sienten? ¿O dejarán que la duda y la presión los separen? La tensión entre Mark y Mickey alcanza su punto más alto.
Después de discusiones, silencios cargados de reproches y momentos de distancia, los dos llegan a una encrucijada. O enfrentan sus miedos de frente, o lo que han construido se desmoronará para siempre. Mark es quien lleva la carga más pesada. Durante toda la historia, ha estado atrapado entre lo que siente y lo que teme, entre el deseo de vivir libremente y el pánico a ser juzgado. Pero llega un momento en que ya no puede seguir escondiéndose. Mickey, con su autenticidad y su capacidad de entregarse sin máscaras, lo confronta de una manera que ninguna otra persona había hecho antes. Le deja claro que no puede ser mitad, que amar requiere presencia total. Mickey, aunque herido por las dudas de Mark, también se encuentra frente a su propia decisión. Podría dar un paso atrás, protegerse y evitar el dolor de un rechazo. Pero en lugar de huir, elige mantenerse firme, demostrar que está dispuesto a quedarse si Mark da el salto. Su postura es clara. El amor no puede construirse sobre la indecisión, pero si Mark se atreve, él estará allí para sostenerlo. El clímax se vive en una escena cargada de intensidad emocional. Mark, después de un largo silencio, se abre por primera vez sin máscaras. Confiesa sus miedos, reconoce lo mucho que le cuesta aceptar quién es y admite que, durante años, ha vivido para complacer a los demás. Pero al mismo tiempo, declara lo que nunca se había atrevido a decir, que Mickey es lo único que lo ha hecho sentir vivo de verdad. Ese momento redefine todo. Mickey lo escucha y en lugar de juzgarlo, lo abraza en su vulnerabilidad. No hay discursos grandilocuentes, solo la certeza de que ambos están eligiéndose a pesar del miedo. La tensión acumulada se libera y lo que parecía una historia al borde del colapso se transforma en una promesa silenciosa: caminar juntos, aunque el mundo no lo entienda. El clímax nos muestra que el verdadero conflicto no era entre ellos, sino dentro de cada uno. Y al enfrentarlo, al mirarse de frente y elegir quedarse, Mark y Mickey convierten su fragilidad en la base de un vínculo mucho más fuerte. Tras el clímax emocional, la historia de Mark y Mickey entra en su desenlace, un tramo donde lo que antes eran dudas y miedos empieza a transformarse en una decisión consciente: elegir caminar juntos, aún con las cicatrices y los riesgos que eso conlleva. Mark, que al inicio estaba atrapado en una vida rígida y vacía, finalmente da un paso hacia la autenticidad. Ya no se trata de ocultar lo que siente, ni de seguir el guión que otros escribieron para él. Mickey le ha enseñado que la libertad no es un concepto abstracto, sino un acto diario: mirarse al espejo y aceptarse tal cual es, incluso si el mundo no lo aplaude. Ese cambio no lo convierte en alguien sin miedo, pero sí en alguien que aprende a vivir con él sin dejar que lo paralice. Mickey, por su parte, deja de ser solo el joven espontáneo que irrumpe en la vida de Mark. A lo largo de la historia, también ha aprendido que amar implica paciencia, comprensión y la capacidad de esperar a que el otro encuentre su ritmo. Aunque su energía sigue siendo desbordante, su vínculo con Mark le da un nuevo matiz. Ahora ya no se trata solo de provocar y desafiar, sino también de sostener, de acompañar. El desenlace no nos da un felices para siempre, idealizado, sino algo más realista y poderoso. Los dos siguen enfrentando obstáculos, los prejuicios, las miradas externas y las dudas internas que no desaparecen de un día a otro. Pero lo fundamental ha cambiado. Ahora ya no los enfrentan solos, se tienen el uno al otro, y esa complicidad es suficiente para encarar cualquier batalla. La última impresión que deja la película es la de dos jóvenes que, a pesar de sus diferencias, se han elegido. Lo suyo no es perfecto, pero sí auténtico. Y en un mundo lleno de máscaras y apariencias, eso ya es una forma de victoria. El mensaje final es claro: el amor verdadero no consiste en vivir sin miedos, sino en atreverse a sentirlos, reconocerlos y aún así decidir quedarse. Mark y Mickey nos recuerdan que lo más valioso no es encontrar a alguien que nos salve de nuestras inseguridades, sino a alguien que nos acompañe mientras aprendemos a salvarnos a nosotros mismos. La historia de Mark y Mickey en Boom Boom Bruno nos recuerda que el amor no siempre aparece en el momento perfecto, ni con la persona que esperábamos. A veces llega como un choque, como un torbellino que desordena todo, y precisamente en ese caos encontramos la verdad que llevábamos tiempo evitando.
Mark, con sus miedos y su lucha interna, y Mickey, con su energía libre y desafiante, nos muestran que amar no es borrar las diferencias, sino abrazarlas. Que la vulnerabilidad no es debilidad, sino el primer paso para construir algo real. Y que, aunque el mundo esté lleno de prejuicios y dudas, elegir quedarse al lado de alguien ya es un acto de valentía. El mensaje es claro, no hay amor perfecto, solo amores auténticos. Y cuando encuentras a esa persona que te invita a ser tú mismo, con tus luces y tus sombras, lo más valiente que puedes hacer es decir que sí, aunque tiemble la voz, aunque dé miedo, aunque no sepas lo que viene después. Porque al final, lo que quedan no son las dudas ni los obstáculos, sino el recuerdo de haber amado de verdad. Y Mark y Mickey nos enseñan que ese recuerdo vale más que cualquier seguridad vacía.